Estamos a un minuto de iniciar la transmisión de En torno al dinero, el mejor programa informativo y de análisis dedicado a los temas del dinero, la economía, las finanzas y los negocios. Con el apoyo de Lidia Barrón Cortés y Miriam Gutiérrez, Eduardo Torreblanca Yax encabeza este esfuerzo periodístico en televisión. Canal 76 en la plataforma de cable Easy, Canal 168 en Total Play y en las plataformas de YouTube y Facebook, en las que también transmitimos en vivo y directo. En la plataforma gtv.com.mx transmitimos en vivo, así como nuestra página www.entornoaldinero.com.mx, en donde además tenemos el histórico de los programas y de las principales secciones con que contamos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Con mucho gusto, iniciamos el trabajo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Son las 6 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, en este 17 de noviembre, con el gusto y el entusiasmo de siempre, este equipo de trabajo en distintos puntos de la capital de la República Mexicana y en esta ocasión desde Mérida, Yucatán. Les saludamos con mucho gusto, esperando que pueda acompañarnos las siguientes 2 horas hasta las 8 de la mañana en un ejercicio en donde vamos a tratar temas de índole de la economía y las finanzas bajo una óptica de análisis que llevan adelante los expertos en los temas que estamos tratando. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias, infinitas gracias a las personas que nos saludan desde muy temprano, esperando ya la información correspondiente a este día miércoles. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Feliz miércoles. ¿Y cómo estás por allá, Lalo? ¿Bien? Pues duerme uno poco, o se alimenta uno mal, pero bueno, pues es así, estamos acostumbrados. Con mucho gusto. En un tianguis turístico que yo comentaba con mis compañeros hace algunos momentos, que muy raro el proceso. Déjeme decirle que este tianguis turístico es, como bien lo señaló ayer el gobernador de esta entidad de Yucatán, es el tianguis turístico más organizado, porque mejor, no sé si mejor, pero sí más planeado y más organizado, porque hasta la tercera ocasión se desarrolló finalmente, porque se tuvo que suspender con motivo de la pandemia el año anterior, y después iba a haber otra vez el regreso y se volvió a suspender hasta que finalmente se desarrolla en este noviembre del 2021. Bien, buen clima bastante agradable. Y ayer se inauguró, ya hablaremos un poco más adelante del proceso de inauguración. Ayer se inauguró y hasta hoy se corta el listón. La gente se inauguró como a la 1 de la tarde, ¿no? Y el listón se corta hoy y empiezan los trabajos formalmente hoy. Ayer nos metimos al recinto, a uno de los recintos, porque tiene varios recintos, en total 45,000 metros cuadrados de oferta turística a nacionales y extranjeros. El secretario Parco, me parece que incluso con esta idea de que todo el mundo lo quiere atacar, quizá un poco hosco, a mí lo sentí un poco hosco. Ayer tuvimos la posibilidad de platicar con él, tuvimos una entrevista como de media hora aproximadamente, un poco accidentada, que espero que pudiera yo presentar a ustedes el día de mañana. Pero bueno, satisfecho de lo que se está haciendo y convencido de lo que hace. Eso es importante. Por lo pronto, pues, si les parece bien, recordamos quiénes son las personas que hoy cumplen onomástico para que usted le pueda festejar, Miriam. Por supuesto que sí, hoy vamos a felicitar a todas las que llevan por nombre Isabel. Es el nombre que toca hoy en el Santoral. Así es. Isabel López Mandujano. Hay muchas Isabel la Católica, ¿no? Isabel la Católica, Isabel Lascurain, una de las cantantes del grupo Pandora, que canta muy bonito. Isabel Allende. Isabel Allende, Isabel Oliver. A ver si ustedes nos ayudan con qué Isabeles famosas recuerdan. Isabel Humpert, actriz francesa. No la conozco. Bueno, muchas felicidades, por supuesto. A ver, muchachos, si son tan amables. Isabel, la canción de Luis Miguel. Claro, muchas felicidades a Isabel de la canción. Muchachos, por favor, hay otra Isabel.
La reina Isabel, por supuesto. Ujú. La reina Isabel. Chabela Vargas. Chabela. Oye, pues que no habíamos festejado a las Isabeles antes. Sí, pero fue el mes pasado, en octubre. Sí, es cada mes. Era otra Isabel. Esta es otra Isabel, Isabel de H, y la otra era Isabel solita. Entonces, pues ya ves que en el Santoral así Es un fraude, es un Y fraude. Juanes hay 20,000, Pedros también, entonces. No, pues estamos se a repiten, punto de eliminar repiten. esta sección que es un fiasco. A ver, muchachos, si son tan amables. Muy bien, vamos con la primera efeméride. Pues el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Estudiante, así es que todos los estudiantes, muchas felicidades. Se trata de una fiesta a nivel mundial, aunque esta celebración no se da de manera idéntica, por supuesto que en cada país. Y ya más tarde, en 1970, en los Estados Unidos, Douglas Engelbart patenta el primer ratón de computadora. Sí. En 1970 se patenta el primer ratón de la historia. Bueno, dice... Mira cómo era, además, ve, todo parecía una nave espacial chiquita, ve, todo tosco. Ahí está. Está mono. Sí. Está bien, ¿no? Ergonómico, dirían ustedes. Se me imagina como algo de esos para tomar la presión, que le aprietas así, por el color del cable a lo mejor, no lo sé, pero... Bueno, pues ese es el antecedente. También el ratón Miguelito, el doctor Mickey, era feo en un principio, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuál era el primer ratón de Walt Disney? De Walt Disney en los... Era poco agraciado, de los dibujos, para decirlo menos. Ese sí, valía la pena el escobazo ahí para el ratón, al primer ratón Miguelito. Pero bueno, por lo pronto, déjeme decirle que dice también Rafael Hernández, que dice... fue un déjà vu, apenas pasaron lo de las cumpleaños de los santos de las Chabelas, pero bueno, estas son desde nuestro punto de vista las noticias más importantes con las que iniciamos este día miércoles. Tren Maya permitirá impulsar el desarrollo turístico y cultural del sureste del país, afirma el presidente López Obrador en la inauguración del Tianguis Turístico 2021. Yucatán se ha convertido en un estado muy importante para reuniones y convenciones, asegura el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida ampliar mandato del ministro presidente Arturo Saldívar. Bernardo Batis, Loreta Ortiz y Verónica Gibés terna para ocupar vacante en la Suprema Corte de Justicia, que envía al presidente López Obrador al Senado. Paquete económico no impulsará la reactivación económica de México, advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Amafore pide más tiempo a la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro para ajustarse al tope de comisiones. Diputados de Morena, PT y Verde se comprometen con el presidente López Obrador a sacar adelante la reforma eléctrica. Adolescentes de entre 15 y 17 años serán vacunados contra COVID-19, anuncia el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Pfizer pide a autoridades sanitarias de Estados Unidos autorización de píldora contra COVID-19. Inflación en América Latina es una carga más pesada para los hogares de bajos ingresos, señala el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿qué dicen los encabezados de los diarios de circulación presumiblemente nacional, Leti? Buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 17 de noviembre. Reforma. Burlan sindicatos reforma laboral. Le dan la vuelta al TEMEC y a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. El Universal. Morena y gobierno alistan ofensiva a favor de la reforma. Diputados, senadores y alcaldes morenistas irán de casa en casa a promover la iniciativa eléctrica, mientras que la CFE y la Secretaría de Energía lanzarán spots en medios y redes. Excelsior. Corte anula ampliación de mandato. Decisión unánime de los ministros. Milenio. 100 países se apuntan al plan de Andrés Manuel López Obrador ante la ONU, señala Ebrard.
Reporta el canciller que hay interesados en firmar, formar parte y aportar a la estrategia que se presenta la próxima semana en Nueva York. México deberá poner 60,000 millones de pesos. La jornada. Calienta el INE la pugna. No emitirá llamado a consulta. Formalizará en breve recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el ajuste a su gasto. El Financiero. Ahora van por la reforma eléctrica. Andrés Manuel López Obrador alista campaña de defensa de su iniciativa. Apoyarán diputados de la 4T. El Economista. Precio de artículos de consumo mínimo duplican meta de inflación. Registran en octubre alza de 7.15% anual, señala INEGI. El Heraldo de México. Por fin, vacuna para menores de 15 a 17. Y Pfizer cede píldora. El Sol de México. Reforzarán seguridad en alcaldías de la Ciudad de México. Retomarán reuniones diarias. La Razón de México. Abren vacunación para adolescentes, pero se mantiene rezago en 3 estados. Chiapas, Oaxaca y Guerrero en el sótano de aplicaciones. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo. Muchas gracias, gracias. Vamos a recorrer las temperaturas que tenemos en distintos puntos. Si usted nos ayuda, nos quiere ayudar con la temperatura que priva en la ciudad en donde se encuentre, se lo agradeceríamos. Por lo pronto aquí en Mérida, ahí está la temperatura, tiene usted en la pantalla la temperatura que priva en estos momentos en Mérida, Yucatán, 21 grados, con una intensidad de humedad importante, 21 grados centígrados aquí en Mérida, Yucatán. En Iztacalco, ¿cuál es la temperatura, Juan? Estamos a 6 grados, sigue bajando la temperatura. Estamos hace 2 días a 10, ayer estuvimos a 7, hoy estamos a 6 grados. Bien, Leti, por allá, ¿cómo está la temperatura por donde te encuentras? En el centro de la ciudad estamos a 8 grados. 8 grados, Miriam. Pues por acá dice que 7, pero en el sur de la ciudad dice que 7, pero yo no estoy tan segura porque de verdad hace muchísimo frío. Veme, o sea, te lo prometo que hace muchísimo. Bueno, es que la verdad yo vivo un poquito más alto, mucho más alto, entonces sí, siempre son como 2 o 3 grados menos que en el centro de la ciudad. Dime la verdad, te digo honestamente. La verdad, te digo. ¿Debajo de ese suéter traes la pijama? No, te juro que no. Mira, nada más el puro suéter porque es muy caliente. Es muy calientito. ¿Nada más el puro suéter? Sí, O sí, sea, es que ¿abajo no traes pijama, ni blusa, ni nada? No, nada. Es que es de lana, entonces está muy caliente el suéter. No seguimos con los detalles, hacemos una pausa. Tenemos saludos, Francisco, buenos días. Buenos días, claro que sí, saludamos con gusto a Eduardo de Jesús. Él en Aguascalientes está a 6 grados, dice que ya está con su café de olla. También saludamos a David Nieto. Muchas gracias, Son los saludos que tenemos por el momento. Muchas gracias, saludos ahí en nuestras redes sociales, saludos, Miriam. Sí, aquí, por ejemplo, María Iron Princess Red Lips pregunta que dónde andas, que porque te ves diferente. Bueno, ya nuestro querido Francisco le contestó que andas en el tianguis turístico allá en Mérida, Yucatán, y también nos dice María Iron Princess Red Lips que hace muchísimo frío, que ya no sabe cómo va a ser ya para entrenar, porque sí hace mucho frío, de verdad. ¿Y a dónde se encuentra? ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México, pero no sé en qué parte esté. Que nos diga, que nos haga saber por dónde anda. Bueno, ayer, ya sé, estos son los temas que le gustan mucho a Juan Núñez. Ayer el seleccionado mexicano estuvo jugando fútbol a creo que menos 16 grados centígrados, ¿no? Y no se les calentó absolutamente nada y perdieron 2-1. Y eso porque un mexicano, creo que fue Héctor Herrera, metió un gol del último momento, en el último minuto, y ahora se cocinan en aceite muy caliente al entrenador argentino, que desde mi punto de vista es el que menos responsabilidad tiene en esa pésima demostración. Yo vi el partido 10 minutos nomás para completar la carga, y yo digo, yo no sé cómo es posible que Juan vea este deporte con esos rendimientos. Qué deplorable el partido de ayer con una selección mexicana que la verdad se ve que no están acostumbrados a trabajar en esas temperaturas. Hacemos una pausa y regresamos. En la pausa comercial quisiera comentar
rápidamente la columna de Carlos Loret de Mola, que le daremos alguna lectura adelantando, porque dice: las señales entre Biden y Andrés Manuel López Obrador están a punto de encontrarse, y el asunto de la reforma energética y de la posible, digamos, trabajo conjunto entre Canadá, Estados Unidos y México, en ese sentido, va a ser un tema que se va a poner sobre el escritorio. Y tema que también traen varias otras columnas políticas, pero además de eso ya nos contestó María Iron Princess Red Lips, dice que está en Polanco. Ella está en Polanco, y nos dice Alex Escaldrufo que en Lomas de Cocoyoc está a 12 grados la temperatura. Bastante agradable. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya amaneció aquí en Yucatán. Bueno, lo que quiero comentarles de Loret de Mola, en su columna de historias de reportero, dice que las señales son importantes para un beisbolista como un aficionado al béisbol como el presidente López Obrador. En los últimos días, en vísperas de su reunión con los líderes de Estados Unidos y Canadá, el mandatario mexicano ha mandado señales que quizá de alguna manera, sin pensar específicamente en el futuro encuentro, impulsó a sus diputados suyos, porque le aprobaron sin cambiar una coma su presupuesto del 2022 y dieron un espectáculo de sumisión al Ejecutivo solo visto en esta administración, a que revivan su reforma energética, y estos le prometieron que pasará pese a la negativa opositora y pese a los reclamos cada vez más insistentes de la iniciativa privada y congresistas de Estados Unidos. Se negó a que México condenara la flagrante antidemocrática reelección de Daniel Ortega en Nicaragua. Felicitó a la dictadura cubana de Miguel Díaz-Canel el mismo día en que el régimen castrista de la isla intensificó la represión para evitar una reedición de las recientes protestas populares. Dicen: ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó sus contraseñas. Funcionarios de la Casa Blanca adelantaron que la reunión de mañana planteará a México y Canadá asegurar que se profundice la integración energética trilateral con respecto a la lucha en favor del medio ambiente, puntos claramente opuestos al propósito central de la reforma que impulsa el presidente de México. También dieron a conocer que pedirá una postura común a México y Canadá para exigir respeto a las libertades en Cuba, y México va a tener problemas, yo le digo esto a usted. Y por último, su gobierno anunció que Ortega, su vicepresidente y su esposa y miembros de su gobierno tienen prohibida la entrada a territorio estadounidense. El tema de la reforma energética es central en la relación entre México y Estados Unidos y en la buena marcha del Acuerdo Trilateral de Libre Comercio, el TEMEC. Lo de Cuba y Nicaragua son solo señales en donde se ubican los socios comerciales. Mucho antes que estos temas están en la agenda trilateral de esta semana: la migración, la cooperación económica y el combate contra la pandemia de COVID-19. Esos son otros asuntos que seguramente tratarán los presidentes de los tres países. Así es que de esto seguiremos hablando, por supuesto, un tema fundamental que merecerá nuestro análisis a lo largo de los siguientes programas. Por lo pronto, regresamos al programa. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, ¿qué dicen los encabezados de los diarios económicos o de las secciones respectivas en los diarios generales? Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios y Finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 17 de noviembre. Negocios del periódico Reforma. Golpea COVID-19 progreso social. Padecen retrocesos 21 entidades, señala México cómo vamos. Cartera del Universal.
ven alza de hasta 25% en emisiones contaminantes. Las políticas energéticas del actual gobierno pueden comprometer el cumplimiento de las metas de mitigación de México, advierte reporte del Instituto de las Américas. Dinero de Excelsior. El país sale del túnel y la oscuridad. Andrés Manuel López Obrador. Negocios de Milenio. Tianguis turístico marca la salida del túnel. Andrés Manuel López Obrador. A pesar de la pandemia, hay 490 proyectos de inversión privada en el sector que equivalen a 9,000 millones de dólares. El repunte más rápido de lo esperado, indican industriales. Economía del diario La Jornada. Mexicanos han enviado a bancos de Estados Unidos 27,750 millones de dólares. Saldo de casi 3 años. Economía, mercados e indicadores de El Financiero. Empresarios de Norteamérica piden se cumpla el TEMEC. Líderes del sector privado presentan su agenda de cara a la cumbre regional. Empresas y negocios de El Economista. México se afianza como proveedor líder de equipo de transporte en Estados Unidos. Hilo, 4 años ganando mercado. Mercados de El Heraldo de México. Buscan abarrotes en el Buen Fin. Finanzas de El Sol de México. La violencia se resolverá. Torruco. Poco a poco es problema añejo. Confió el titular de la Sectur luego de la ceremonia inaugural del 45 Tianguis Turístico Mérida. Negocios de La Razón de México. Recuperación económica va en forma de V y no de L. Andrés Manuel López Obrador inaugura Tianguis Turístico. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas, Lalo. Muchas gracias, Leti. Vamos a ver qué dijeron los mercaditos ayer. Pues el mercado de Nueva York cerró con ganancias la jornada del día de ayer. El Dow Jones tuvo una ganancia de 0.15% a 36,142.22 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500 ganó 0.39% y el tecnológico Nasdaq subió 0.76%. En cuanto al mercado mexicano, cerró con pérdidas. El índice de precios y cotizaciones tuvo una caída de 0.53% y el índice FTSE/BIVA, el principal de la Bolsa Institucional de Valores, cayó 0.49%. En cuanto a los petróleos, el West Texas se cotizó en $80.76 el barril y tuvo una pérdida de 0.15%. El Brent Mar del Norte, $82.43, con una ganancia de 0.48%, mientras que la mezcla mexicana de exportación se cotizó en $75.67 el barril, con una ganancia de 0.25%. Y en las divisas, el dólar se cotizó en 20.70 pesos y el euro en 23.63 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Bien, bueno, pues estos son los datos fundamentales. Si les parece bien, vamos a una pausa. No sé si tenga saludos rezagados, Miriam. Sí, tengo muchos saludos por aquí, que nos dice Heriberto Flores López desde Zapopan, muchas gracias, a José Enrique también, Alex Laguna en el Estado de México, a Miguel Rodríguez en Reynosa le mandamos un gran saludo, por supuesto también a Alberto Elías, gracias, y a Guadalupe Vázquez hasta Guadalajara. Y saludamos también a Alberto Elías, él nos escribe desde Calgary, Canadá, y dice que allá están a menos 10 grados centígrados, o sea que no nos quejemos. Ahí sí hace frío. No, lo que sí es que yo no sé cómo se puede jugar fútbol. Yo comentaba ayer, un golpe a menos 16 grados, o sea, a que te lleguen a menos 16 grados, o sea, ha de doler. Y creo que la cancha era sintética además, entonces cuando tú caes o te barres en una cancha sintética, de por sí quema, ¿no? Ay, sí, qué horror. Sí, es más dolor, es quema, ¿no? ¿Sí? El plástico, el artificial, pues. Uh-huh. Y a menos 16 grados, no, que yo no sé. Al lo menos que sea no de sentir jugar esa sí. temperatura. No, y eso que no se quiebra uno, porque por el frío puedes estar todo así, bueno. ¿no? Menos 16, sí, congelado. la verdad es una temperatura que ha de complicar el ejercicio de cualquier deporte, pero bueno, finalmente ellos son profesionales. Hacemos una pausa. ¿Qué nos vas a comentar durante la pausa? ¿Qué columna elegiste?
Pues estuve leyendo la de Templo Mayor, tiene varios temas, entre ellos el tianguis turístico, por supuesto, y ya le estaremos platicando. Bueno, muchas gracias. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Es la columna. O sea, no se dan cuenta que, por ejemplo, ahorita tengo la luz directa y veo hacia el lente y después, por eso no podía leer la columna porque veo puros puntitos, me queda marcada la vista. No, lo que pasa ahorita en la pausa comercial sí la puedes quitar. ¿Así está mejor la luz? ¿O que puedes corregir un poquito porque estoy muy naranja? Sí. Ahorita van a corregir, a intentar corregir. Bueno, entonces, ¿qué dice en la columna Templo Mayor? Pues mira, refiriéndose a lo del tianguis turístico, dice que pues han criticado mucho desde el gobierno federal y Palacio Nacional al extinto Consejo de Promoción Turístico de México y lo acusaron en su momento hasta de haber sido la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones y Sectur de Miguel Torruco, que le dio la conferencia, precisamente la conferencia magistral del tianguis turístico de Mérida a Lourdes Berjo, quien fuera directora de este organismo en la administración de Enrique Peña Nieto. Y aquí Templo Mayor se pregunta si será pura incongruencia o ya se dieron cuenta de que no todas las ideas y proyectos del gobierno anterior o de los gobiernos más bien, de todos los gobiernos anteriores estaban terriblemente males, dice él. Esta es una pregunta viajera. Y por otra parte, también dice que mañana se rodará el balón en la Ciudad de México porque va a llegar una delegación de la FIFA, hablando de los deportes que mencionabas hace un rato, para revisar la candidatura de la capital del país, para que se reúna en la sede del Mundial del 2026, que compartirán como anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, hablando de esta reunión trilateral. ¿No ha llegado Ernesto? Y van a ser recibidos por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el empresario y dueño del Estadio Azteca Emilio Azcárraga. O sea que aquí Templo Mayor dice que va a haber que ver las obras de infraestructura y transporte. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, obsolescencia es el estado en el que puede encontrarse un producto que ya ha cumplido con su vida útil. Existen 3 tipos de obsolescencia: programada, percibida y de especulación. Es decir, la obsolescencia cuando cumple con el tiempo programado por el fabricante para que el producto siga funcionando. Un ejemplo de verdad muy claro lo encontramos en los electrodomésticos o el sector textil. Bien, ¿qué dicen las columnas? Primera parte de las columnas. ¿Qué dicen los columnistas, Leti? Iniciamos. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, señala que Pablo González Carbonell, presidente de la Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, desde el principio de la actual administración, ha señalado el gran error de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, pues el impuesto de hospedaje se sigue cobrando a los hoteleros, pero ya no se destina a promoción turística, sino al financiamiento del proyecto insignia de la 4T, que es el Tren Maya. El empresario, quien no asistió al Tianguis Turístico Mérida 2021, consideró como un grave error que no se permitió la participación de los presidentes del Consejo Nacional Empresarial Turístico y de la Concanaco Servitur en la inauguración, ya que es importante que se conozcan las inquietudes del sector turístico, como son las preocupaciones para la seguridad, una promoción más eficiente y los retos ante la baja en tarifas y rebrotes de COVID-19 en varios países. Y Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero,
comenta que hay quienes creen que la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica propuesta por el presidente López Obrador está muerta, pero no es así, y él explica las razones. Dice que algunos consideran que las protestas que se han generado en Estados Unidos impedirán que el presidente López Obrador pueda sacar adelante la iniciativa, pero Quintana considera que al presidente de Estados Unidos, con su popularidad a la baja, lo último que le conviene es entrar en conflicto con alguno de sus vecinos, mientras que en México, en el caso de la actitud del PRI, si bien la dirigencia nacional de ese partido y algunos senadores han establecido que no están dadas las condiciones para respaldar la propuesta, ayer mismo vimos en la conferencia mañanera que no van a cesar las presiones para que los priistas voten a favor. Y hasta aquí esta primera parte de columnas, Lalo. Muchas gracias, Leti. Vamos ahora con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez tiene los temas fiscales, como siempre. Los problemas económicos del país son muchos y han sido a causa de las malas decisiones de la distribución del gasto público que desde hace 3 años se viene haciendo, encaminando recursos a no precisamente el crecimiento del país. Nos hacen falta escuelas, hospitales, medicamentos, seguridad, por mencionar algunos de los rubros más importantes, sin olvidar la creación de empleos. Pero ahora usted, ¿qué me dice de haber reducido el importe de los donativos a quedar dentro del límite global de las deducciones personales, que es el equivalente al 15% de los ingresos brutos del contribuyente o 5 UMAS anuales, que significan alrededor de 165,000 pesos? Desde mi punto de vista, se trata de protagonismo del gobierno, al no permitir que las asociaciones de la sociedad civil apoyen a la ciudadanía, que hace uso de los beneficios de salud y educación, entre otros, que de ellas provienen, ya que si no es el gobierno quien provea de esa ayuda por los programas sociales y organismos creados, entonces nadie los podrá proporcionar. Con esta medida nos damos cuenta que si no viene el apoyo del gobierno, las donatarias autorizadas no lo podrán hacer y por eso se les ha limitado en cuanto a la recepción de donativos que puedan llevar a cabo de las personas físicas, causando un impacto adicional al limitar también las deducciones personales anuales que pueden llevar a cabo en la presentación de su declaración anual del ejercicio. Protagonismo puro ante la insuficiencia de los servicios de salud y educación. Es de ahí que vuelvo a mencionar que estas medidas de bajo impacto recaudatorio, hoy ya publicadas en la miscelánea fiscal, solo vienen a perjudicar al país y a la población más desvalida y vulnerable. Gracias, Sergio. Como siempre, muy interesante. Saludamos a Ernesto Farrell Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto Farrell? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, vamos a una pausa, ¿te parece? A ver si chismeamos mientras tanto. ¿Viste el partido de fútbol? No. Qué bueno, no te perdiste de absolutamente nada. Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos para charlar con Ernesto Farrell Santoscoy. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ojalá pudieras estar puntual porque de aquí sí. Lo único que me da tiempo es a correr aquí enfrente y porque empieza la corte de listón a las 9:30. ¿Estás en dónde? ¿En la convención de qué? Estoy en el Tianguis Turístico. Tianguis Turístico. Yo tengo que estar a las 11 en el University Club. ¿Para qué? Rueda de prensa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos con la nueva presidenta. Ah, ¿ya la conoces? No. Esta es que Diamantina, ya no es Diamantina, ahora no, ¿cómo se llama? Señor, no, ahorita no me acuerdo, muy temprano. Ya ves que les hacemos el índice de confianza económica. Sí. Y entonces estaba yo bien apretado si lo hacíamos a las 9:15. Sí, a las 9, ¿no? A las 9 está muy bien. Bueno, ahorita tenemos es que ya imaginarás cómo estamos, como locos, cabrón. Sí. ¿Ya estamos en el chisme o no? Sí, me vas a pasar un chisme. Ya viste que se murió Clemente Serna. No me digas, ¿el radiodifusor? Sí.
No me digas, no El sabía. rey de la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego compró Expansión. Ajá. Sí, Hay una escala en el Financiero hoy. lo lamento. Pues sí. Uno de los arquitectos de la radiodifusión en México, ¿no? Es el que traía a Gutiérrez Vivo. Sí. Pues, tenían una bronca casada, ¿no? Después sí. Qué terrible lo de Vivó, ¿no? Haber sido el rey de la radio, ¿no? O de Y Pedro. vale, ¿eh? O de Pedro. O de Pedro. O de Lalo. ¿Cuál Lalo? No, tú apenas vas para arriba todavía. Ah, no te contesto porque estamos al aire. Bueno. Muy difícil trabajar en esta administración. Ayer sentí al secretario Torruco muy a la defensiva, pensando que cualquier cosa que le preguntes tiene el ánimo de fastidiarlo. Bueno, no sé, supongo que así los han puesto las críticas. Pero bueno, ya iremos viendo. Regresamos al aire ahora sí. ¿De qué nos vas a hablar? Bien. Ayer salió la producción industrial y ventas al menudeo en Estados Unidos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, hay una reunión en próximas horas entre Biden, Trudeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que, y se va a poner el tema energético sobre la mesa, indudablemente, por más que el presidente lo niega, el asunto de la posible integración de políticas. Es un asunto que ya habíamos tratado tanto aquí como en Economía de Frente, ¿no? Sí. Incluso Enrique Quintana habla hoy en su columna. Sí, son dos los principales temas de la relación con Estados Unidos y Canadá, particularmente con Estados Unidos. Uno, el migratorio, y el otro, el TEMEC. ¿No? Y bueno, pueden pues hacer uno solo, puede ser un solo paquete. ¿Te parece? Qué interesante. No, o sea, finalmente lo que nos interesa es vernos como región. Y uno de los asuntos fundamentales, salvo tu mejor opinión, es que tengamos energía de buena calidad y lo más barato posible, y de ser posible también, y si es factible hacerla con los mecanismos o las tecnologías más limpias, mejor. Si trabajamos de manera trilateral, vamos a sacar ventaja como región, y eso se la vendes a Biden como la necesidad de que él asigne una cuota de braceros, digamos, recordando las políticas de los años 60. Pero no sé si la ve así el presidente, evidentemente. Bueno, esa es la lógica, pero ayer el presidente se fue al Congreso y bueno, dice que se siente muy fortalecido con los legisladores y con la aprobación del presupuesto, y le está pidiendo su apoyo para la iniciativa de energía eléctrica, y los volvió a poner en el tablero. Unos 2 días antes, o sea, menos de 48 horas de entrevistarse con Biden. Pues, no sé qué esté pensando el presidente. Pues yo no sé si no se da cuenta que finalmente son señales, como lo señala Carlos Loret de Mola, son señales que envías antes de reunirte con el presidente, te reúnes con tus legisladores y les pides apoyo para la contrarreforma eléctrica. O sea, ¿cómo? Por eso, ¿qué gana? No, o sea, no sé qué gana. No ganas nada. Nada. Nada, es seguir echando a perder y haciendo un costo monumental de toda la 4T para la economía, para la sociedad, ¿no? O sea, no has llegado a la mesa y ya pusiste las cartas. Pero mal puestas, ¿no? Pues sí. Podrías poner unas ofertas interesantes para la contraparte, no
pleito. Inútil. Además, una economía que está, ¿cómo va la economía estadounidense? Bien. Fíjate que ayer salieron datos de producción industrial para el mes de octubre, creciendo 1.6 después de que en septiembre había caído 1.3. 1.6 en la industria norteamericana para la economía mexicana es buenísimo. No sé si comentamos aquí el lunes pasado nuestro resultado de estimación del indicador IBEM para octubre. Estamos estimando un crecimiento del 2.8 anual, pero mensual es una sorpresa. Llevamos viendo julio, agosto, septiembre con números negativos mensuales. Y es probable que la cifra de octubre traiga un crecimiento importante octubre contra septiembre, el IGAE de octubre. Y se debe principalmente a cierta mejoría en la manufactura, pero más que nada a un incremento sorpresivo en el consumo, en lo que son las ventas del ANTAD. En ventas de ANTAD a tiendas comparables con el año pasado y quitando la inflación, traemos un crecimiento de alrededor del 5% arriba de inflación, 4 o 5%. Y ese dato es sorpresivo y genera expectativas de que la economía sí puede cerrar con un crecimiento en el último trimestre de 2% anual y por lo tanto todo el año todavía puede salvarse a una recuperación del 6%. ¿No? Entonces, pues muy relevante lo que está pasando con la economía norteamericana. El otro dato que salió de Estados Unidos fueron las ventas al menudeo y para octubre, y también trae un crecimiento interesante, muy interesante, del 1.7% mensual. Pues, si tienes una economía vecina en el TEMEC con una demanda fuerte, como se está viendo en ese dato de ventas al menudeo, y con una manufactura que ya está recuperando, pues la crisis de suministros le pegó muy fuerte, pero se ve que ya está recuperándose. Sí, México se puede ver beneficiado, pero si pones la cuestión de energía y con una cuestión totalmente ideológica, absurda, quieres imponer las energías antiecológicas en una época en la que la moda, y acaba de terminar la reunión de más de 100 países, ¿no? En torno a la economía sustentable, y tú sales con que vas a privilegiar las energías fósiles, pues simplemente vas a generar que tu parte de contribución a la competitividad de la región de Norteamérica no la estés cumpliendo, sino al contrario, ¿no? La va a estar afectando. Permíteme. Enormes consecuencias negativas. Sí. Déjame despedirme de las plataformas que toman nuestro mensaje y lo reproducen a sus respectivas audiencias. Nos desligamos de ustedes. Muchas gracias por su atención. Mañana en punto de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos hasta las 8 de la mañana. Entonces, Ernesto, esto tendrá indudables consecuencias importantes para el futuro del TEMEC, ¿no? No solamente para el país, sino incluso para el futuro del TEMEC. Es un golpe también al acuerdo trilateral. Exactamente. Yo no creo que el presidente vaya a salir bien librado de esta reunión de TEMEC. Ojalá no tengas razón, ¿no? Porque el TEMEC explica en mucho la estabilidad macroeconómica del país, a pesar de que ha habido noticias y a pesar de que ha habido políticas que son, digamos, contrarias al buen desempeño económico del país. No se ha notado, no ha habido un reflejo en los indicadores, porque en mucho se explica esa situación, esa estabilidad por la existencia del TEMEC. Si empezamos a alborotar el gallinero en ese terreno, creo que vamos a salir perdiendo. Así es. Recordemos que hace unos cuantos meses, cuando todavía era el presidente el señor Trump, y amenazó con salirse, que Estados Unidos se saliera del TEMEC, les presento a mi gatito, que acaba de pasar por la pantalla. Bueno, cuando estaba la amenaza de Estados Unidos de salirse del TEMEC, México se veía como
nos convertiríamos en un país con importancia menor a cualquier país centroamericano y además con la diferencia de que en Guatemala, por ejemplo, hay Estado de Derecho y en México no. O sea, realmente sería caótico el que nos expulsaran del TEMEC. Y sí sería un factor suficiente la falta de respeto al Estado de Derecho y el ir contracorriente a nivel global para privilegiar energías fósiles cuando pues la tragedia climática que hemos estado viviendo pues no da para consentir a ningún país para que siga privilegiando energías fósiles. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto, por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Tenemos saludos, Francisco. Sí, tenemos saludos para María del Carmen Alcántara, que nos comenta, dice, buenos y fríos días, saludos a los Entorno Fans, un fuerte abrazo. También saludamos con gusto a Francisco Manríquez, que nos dice saludos a los saludos, equipo y comunidad. A Juana Guillón, que nos ve en Querétaro y dice que allá están a 5 grados. Y a Ángeles Zavala le mandamos también un fuerte abrazo. Son los saludos que tenemos por el momento. Muchas gracias. Después de una pausa, bueno, durante la pausa, ¿de qué nos vas a comentar, Miriam? Bueno, está la columna, es que hay muchas columnas interesantes hablando de los temas que ya hemos tocado, entre ellas la de Julio Astillero y otros más. Ahorita elegimos una de ellas porque estaba ahorita leyendo comentarios, que tengo comentarios del público que están muy interesantes también. Muchas gracias. Bueno, si quieres de una vez. Ay, se me fueron. Bueno, aquí están. Vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué nos comentas hoy? Tengo yo aquí el comentario de López Dóriga. A ver, ¿de qué habla López Dóriga hoy? Dice, pues habla de la no intervención, cómo lo utiliza el presidente López Obrador. Dice, ese principio de política exterior lo ha invocado todas las veces que no ha querido pronunciarse sobre crisis internas de gobiernos cercanos al suyo, a su ideología, y le ha permitido no condenar las dictaduras de Venezuela y Cuba ni la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos. La no intervención ha sido el escudo para no opinar y menos condenar al régimen represor de Daniel Ortega en Nicaragua, que encarceló a todos los candidatos de oposición y canceló a todos los partidos para la pantomima electoral, que fue saludada de inmediato por Cuba, Venezuela y Bolivia. Farsa sobre la que México aún no se pronuncia. Dice así pues, su mantra, la no intervención, ayer en la víspera de viajar a Washington hoy, lo estiró al referirse a la reforma migratoria del presidente Biden, dijo, cuando la presente vamos a estar atentos tomando nota de la postura que asuman los legisladores, pero si la bloquean, nosotros lo vamos a dar a conocer aquí, que un partido, sus legisladores, no ayudaron a algo que es justo y humanitario. Entonces, lo del asunto migratorio va a contar con nuestro apoyo y no es que en el Congreso de Estados Unidos no la aprobaron los legisladores, no va a quedar así. Cuando menos lo vamos a decir aquí en la mañanera. Eso dijo el presidente. Y dice Joaquín, y allí quedó la no intervención con la advertencia de López Obrador a los legisladores de Estados Unidos, tras la que deben haber pasado una mala noche. ¿Qué tal si Biden apercibiera lo mismo a los legisladores mexicanos de Morena van a votar a favor de su reforma eléctrica? ¿Qué diría López Obrador? ¿O qué diría Morena? No, bueno, se extralimiten algunos temas. Déjeme decirle, en honor a la verdad, que durante la inauguración del Tianguis Turístico, el aplauso más débil se lo llevó el presidente a su ingreso al recinto, de que hubo por lo menos unos 1,000 asientos vacíos y de que
el aplauso más nutrido y más cariñoso, más escandaloso lo recibió la secretaria de Turismo del estado de Yucatán. Ahorita le digo a usted el nombre de la secretaria, que no me lo sé, no tengo el gusto de conocerla, pero bueno, no sabe usted cómo le aplaudieron. Michelle Friedman Hirsch. Oye, ¿y se le trata el tema? Vamos, regresamos al aire. ¿Viene el tema del sargazo? Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, vamos a la segunda parte de las columnas. Leti. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, señala que el exceso de certificadores de mezcal va a generar un caos en esta pujante industria. Dice que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso romper el monopolio, pero a la 4T se le está pasando la mano. Y la Secretaría de Economía avaló hasta 5 nuevos organismos certificadores. Celis advierte que como en ningún país del mundo que tiene a buen resguardo sus denominaciones de origen de bebidas alcohólicas, la democratización de los organismos certificadores son un riesgo alto para el consumidor. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, sostiene que el presidente López Obrador ya abrió sus cartas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene listas sus 2 últimas jugadas. La primera, que por primera vez en la historia el máximo tribunal del país tenga 4 ministras. Y la segunda, que a partir de 2023 sea una mujer quien lo encabece. Maldonado asegura que la tercera será la vencida para Loretta Ortiz, quien se convertirá en ministra a partir del próximo año. Pero además, López Obrador quiere que el relevo de Saldívar en la presidencia de la Corte sea una mujer, y quien está en sus pensamientos es Yasmín Esquivel. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, se refiere al panorama sombrío que vive la minería y destaca que en lo que va del sexenio, la Semarnat no ha dado concesiones. Dice que México ya ha descendido al lugar 42 en la atracción de la inversión extranjera directa a minería, cuando en 2010 se estaba en el lugar 20. Y obvio, dice, el desplome continuará sin nuevos proyectos. Es más, si el estatus era negativo, con la reforma eléctrica, en donde se nacionalizan las reservas de litio y otros minerales que se consideran estratégicos, el panorama luce desalentador. Y hasta aquí las columnas, Lalo. Muchas gracias, Leti. Regresaremos contigo más adelante. Muchas gracias. Por lo pronto, le invito a que escuche a Miriam Gutiérrez. Contiene hoy consejos, orientaciones que pueden serle muy útil, sobre todo ya pensando en la cuesta de enero, para que no tenga usted una cuesta de enero muy gravosa, muy complicada para usted y su familia, pues desde hoy vaya planeando cómo la va a enfrentar, porque de que viene, indudablemente viene. Miriam. Así es, Lalo, viene y si la verdad es que gastamos de más en este Buen Fin, pues vamos a ir arrastrando pagos y mensualidades bastante fuertes. Así es que no solo podríamos tener pendientes de pagos de mensualidades por compras hechas durante el Buen Fin, sino también por Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos. A esto súmele usted el pago del predial, la tenencia y otros gastos pesados como el pago de servicios, de colegiaturas y demás. Así es que si ya los hice que se sintieran abrumados por todos estos gastos y otros, tus tarjetas de crédito están ya por encima de un nivel de uso con el que te sientes cómodo, ¿sí o no? Hay que hacernos esta pregunta. ¿El saldo en cuentas ya lo tenemos totalmente agotado? Bueno, pues esta precisamente es la cuesta de enero. Y para que esto no te pase, aquí te vamos a dar algunos consejos prácticos para hacerte más llevadero este inicio de año. Y debemos ser muy prudentes, de verdad muy, muy prudentes en los gastos que vamos a hacer en diciembre. La cuesta de enero se provoca justamente por los gastos realizados un mes antes. Está comprobado que las personas pueden gastar entre 150 y 200% más
de lo que realmente se compra en el mes. Así es que si le sumamos los gastos que ya hicimos en el Buen Fin y vamos acumulando todos estos gastos de enero, pues sí nos van a llegar unas cuentas que no vamos a poder saldar. Así es que tengan cuidado, si ya se dieron sus gustos, tengan cuidado ahora en las compras navideñas. Si se sobrepasa en las compras, bueno, en caso de haber excedido sus gastos y salido de su presupuesto, lo mejor es sentarse y hacer cuentas, analizar el exceso de deuda para actuar en cuanto llegue el momento de pagar. Y hay que insistir, ver todas las deudas que tenemos, que hayamos contraído, ver los intereses de cada una, comenzar por la más pequeña para después seguir con las más grandes y negociar si es posible con la institución financiera en caso de habernos sobrepasado de nuestro límite. Hay que iniciar con el pie derecho el año 2022. Así es que durante el periodo navideño, las personas suelen incrementar su deseo por celebrar sin hacer un presupuesto y proyectar realmente cuál será el gasto total, la capacidad de pago que tenemos. Y el resultado, pues es un enero más feo de lo costumbre porque tenemos meses sin intereses, deudas y estrés financiero. Hay que priorizar los gastos sin duda alguna. Realice un listado de los pagos importantes que hay que hacer, como el agua, la luz, el gas, el predial, etcétera. Esto nos va a permitir ahorrar en otros conceptos no indispensables. Hay que elaborar un presupuesto, identificar los ingresos, luego los gastos, y esto nos va a permitir conocer y delimitar la capacidad de pago, además de eliminar deudas y gastos innecesarios. Y por supuesto, cuide las compras innecesarias. Evite a toda costa las ofertas y promociones. Antes de comprar es necesario analizar si es vital adquirir este artículo. Ello nos va a permitir reconocer los gastos imprescindibles. Y aquí un consejo más. Considere las 5 R's. Hay 5 R's. Yo les puedo decir que es un buen consejo. Podemos hacer un presupuesto con estas 5 R's. 1. Registre gastos e ingresos. 2. Recorte sus gastos en algo que haya reconsiderado. 3. Reconsidere si se cuestiona el que siga gastando, si puedes dejar de gastar y de hacerlo innecesariamente. 3. Realice sus sueños. Esto no tiene nada que ver con gastar o no gastar. Verá el impacto de ganar menos y podrá cumplir sus metas financieras. Y el último, reajuste su presupuesto y elimine los renglones que dejaron de ser salidas de dinero. Estos son algunos consejos para que la cuesta de enero llegue menos fuerte y para que podamos salir y subsistir en el mes de enero. Seguiremos hablando de este tema porque creo que es realmente importante y no lo podemos dejar de un lado. Y lo dejamos con nuestra frase final del día de hoy, que dice así: está bien tener dinero y las cosas que el dinero puede comprar, pero está bien también comprobar de vez en cuando que no has perdido las cosas que el dinero no puede comprar. Esto lo dijo George Lorimer. Muchas gracias, gracias. Como siempre, Miriam, muy interesante y sobre todo muy práctico y muy útil para evitar tener problemas en enero. Podemos evitarlos desde noviembre, desde la forma en que planeamos las compras y la manera en que las realizamos. Hacemos una pausa, son las 6:57 y valdría la pena, si ya tienes localizados los saludos para poderlos dar durante la pausa. Aquí están. ¿Sí? Sí, ok, sí. Entonces los comentamos con mucho gusto en la pausa comercial. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno. Vamos entonces, vamos con los saludos. No te escuchas, Miriam. No te escuchas. Gracias, ya. George Wisniewski desde Juriquilla dice que hace muchísimo frío. Yo creo que sí, ya está haciendo mucho frío en todo el país. Y al respecto de los jugadores, María Iron Princess Red Lips dice que realmente no se debe de entrenar en climas extremos, ni cuando hace mucho calor, ni cuando hace mucho frío, porque esto pues hace mal al cuerpo y que habría que suspender partidos
cuando hace muchísimo frío, por ejemplo, hablando de lo que tú y Juan comentaban hace un buen rato. También nos dice por aquí Alex Escaldrufo, ya que estás por allá en el tianguis turístico, dice que si se habló, pero creo que todavía no han habido conferencias ni nada, o pláticas, sí, Lalo, porque dice que sí ya se habló del problema del sargazo, o no, en el sector turístico. No, ahorita vamos a hablar con Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Estamos en una pausa comercial. Muy bien, Eduardo, buenos días. Muy exótico aquí, la verdad, no he venido a todos, por supuesto, pero inauguras a la 1, haces una pausa, te vas a una hacienda, te pones borracho y al día siguiente a las 9:30 rompes el listón. O sea, yo no entiendo la manera, o sea, ¿empezó ayer o no empezó ayer? Yo ayer me metí al recinto, muy bien montados los stands, pero yo no entiendo por qué no después del presidente empezaron los trabajos. ¿Por qué hicieron una suspensión y después? En el pasado solía hacerse la inauguración un día domingo por la tarde y ya te mentalizabas a que el domingo será un día perdido. Trabajabas lunes y martes, porque vas a ver, si te quedas más tiempo, también que el último día pues ya prácticamente no se queda nadie más que los de los stands. Pues, bueno, ahorita vamos al aire, regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Muchas gracias. Agradezco de manera muy especial al doctor Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac. Muchas gracias, Francisco, amigo de nosotros, una persona fundamental para entender e interpretar correctamente lo que se diga y lo que se hace en este tianguis turístico. ¿Cuántos tianguis habrá sido? Veo que no asististe a ¿ah? No, esta es la primera vez que no voy desde 1985. Bueno, salvo el del caso del año pasado que no hubo, ¿no? Sí. Buenos días al auditorio. Buenos días. Oye, es importante. ¿Por qué no, Francisco? ¿Por qué no asististe? En realidad no tengo mucho que hacer, Eduardo. Yo creo que es muy importante que exista la actividad. Yo creo que es un acierto que se haya hecho, creo que es un acierto que se haga fuera de Acapulco. Recordarás que tradicionalmente se hacía en Acapulco. Me parece muy bien que se dé opción a los destinos para competir por la sede. Las fechas no son lo mejor, ciertamente, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Son las que son. Normalmente el tianguis se hace en el primer semestre del año, por ahí del mes de abril últimamente, pero las premisas del evento han cambiado mucho. Originalmente este era un foro de comercialización. Primero, más de presentación de México en sociedad, que es lo que era en la década de los 70. Era una gran fiesta directamente, pero tenía sentido hacerlo así. Paulatinamente en los 80, en la parte final empezamos un proceso de profesionalización de la feria, apostando más por citas de negocios, menos fiesta y más negocio. Y eventualmente en los 90 y a principios de los años 2000, pues el foco era ese, ¿no? Hacer negocios, citas, compradores de muchas partes del mundo, una oferta de prestadores de servicios de todo el país. Sin embargo, en algún momento en los años 2000, no es un tema de esta administración, el evento se volvió un poco hacia atrás y también en parte por el tema de la tecnología y la manera en que se hace el negocio turístico, pues fue menos importante el tianguis como un punto de conocer compradores y vendedores, como un punto de cerrar negocios. Si tú platicas con las empresas grandes el día de hoy, pues te van a decir que ninguno de ellos cerró ningún negocio. Lo que hicieron a lo mejor fue tomarse una fotografía para firmar el contrato de un negocio que pues traen platicado hace mucho tiempo. Se ha vuelto
Y yo creo que en la administración del presidente Peña, sobre todo un espacio, un escaparate más de carácter político que de carácter comercial. En la parte comercial, nosotros hicimos un estudio a principios de la década pasada y quienes más se beneficiaban, y estaba muy bien, son las pequeñas empresas que normalmente no tendrían oportunidad de ver vendedores y de ver incluso la competencia. Creo que sigue siendo válido esta premisa. Sin embargo, creo también que hay mucha gente que pues, no tiene mucho que hacer ahí. Y yo quise ser justamente, no ser uno de ellos, ¿no? Es un punto de encuentro, es una gran festividad de la industria, poco beneficio en la parte comercial. Es una cosa que también te invito a que veas. Cada vez más es un evento de mexicanos para mexicanos. Hay muy pocos compradores internacionales. Por más que escuchemos que te digan que va a haber 40 países o así, en realidad vas a ver que hay relativamente pocos compradores internacionales. En el pasado, otra vez me voy al Pleistoceno, en los 80, el 100% de los compradores eran internacionales. ¿Y por qué hemos perdido esa? ¿Por qué se han alejado los internacionales? Porque ese es un reto importante, no solamente que vengan más extranjeros, sino que gasten más per cápita, ¿no? El aumento per cápita incremente. El recurso per cápita que gastas en México incremente. ¿Por qué ha pasado eso, Francisco? Perdón por las pausas, pero tenemos un poquito de tos. Yo creo que por desgracia, pero también porque ha habido un cambio en el modelo de comercialización y porque las ferias se nos siguen quedando un poquito atrás. Las ferias son, creo, un poco de parte de la historia de una actividad que tiene un componente social muy fuerte. El tema del negocio ya no se resuelve en una feria. Yo creo que eso es lo que pasa. No es que no haya interés por México, no es que no haya interés por hacer negocios y traer turistas al país, sino que el modelo de venir a una feria, un poco lo comentamos fuera del aire, ¿no? Tienes que llegar el domingo, el lunes, el martes es un día, desde el punto de vista comercial, subrayo, pues perdido, y vas a empezar a trabajar el miércoles, pues ya te echaste la semana completa. Sí. Y los negocios no dan para eso, me parece a mí. Yo creo que deberíamos explorar otros caminos para atraer compradores nuevos internacionales con un enfoque más estratégico quizás. Vas a ver tú que a final de cuentas, cuando revisamos otra vez la estadística, el 90% de los turistas aéreos que recibe México pues vienen de 15 países, no de 40 países, ¿no? Y no hay, eso no va a cambiar en el corto plazo, ¿no? Oye, siento que existe de parte de la administración una suerte de triunfalismo. Se habla de 490 proyectos de 9,000 millones de dólares. Sin embargo, el secretario se queja de que 6 destinos turísticos en el país concentran el 93% del afluente turístico internacional. Y sin embargo, el gobierno le apuesta a un tren para beneficiar una región. Yo no sé si eso haga sentido, ya lo dirá la historia, pero sí noto esa actitud triunfal que reitera el presidente cuando dice durante su muy larga participación en este tianguis que es la salida del túnel. A ver, si quieres por partes. Primero, sobre el último apunte, yo sí creo que estamos viendo la salida del túnel en materia de turismo por la pandemia, pero el túnel es muy largo todavía y la luz que se ve al final es muy chiquita, ¿no? O sea, el recorrido que hace falta es un recorrido largo. Hemos perdido muchos empleos. El presidente decía que una señal importante de la recuperación es el tema del empleo. Nosotros difundíamos ayer una infografía en la que vemos que todavía le falta para ponernos a mano en empleos de trabajadores asegurados en el IMSS,
hay 130,000 menos de los que había en enero del año pasado en hoteles y restaurantes. No quiere decir que no haya recuperación, lo que quiere decir es que la recuperación pues va a un cierto ritmo, es más acelerada en el mercado internacional, lo hemos platicado, es más acelerada en destinos de perfil de playa que dependen de ese mercado, el caso de Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, pues ahí estamos casi en comparación interanual, exactamente igual que el año pasado, ahí estamos de acuerdo. Lo que no sucede de manera igual en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México y en otros destinos del interior. Morelia, destinos que dependen de placer nacional nada más, pues siguen muy golpeados. La ocupación en Ciudad de México apenas llega a un 40%, ¿no? Donde deberíamos estar a un 70% de manera regular. Es decir, sí creo que hay una tendencia adecuada de recuperación de la industria, pero la industria no se va a recuperar por completo, por lo menos como la conocíamos antes, porque el negocio en algunos segmentos cambió, la parte de turismo de reuniones, la parte de negocios individuales, hay una parte que no se va a recuperar nunca. También lo hemos comentado, Eduardo, lo recuerdo para el beneficio de nuestro auditorio, pues no es lo mismo cómo se hacían los viajes de negocios hace 5 años, que hoy que descubrimos que la tecnología nos puede acercar como lo estamos haciendo ahora, con relativa facilidad, con bajo costo. La tecnología estaba ahí, pero la posibilidad de estar en casa haciendo una transmisión es fantástica, ¿no? Y eso mismo sucede en general con los negocios, y estás de alguna manera pues poniéndose lo más difícil a la recuperación turística, ¿no? Yo creo finalmente que el Tren Maya es una buena cosa, porque la infraestructura siempre es buena para un país con tantas carencias como México. Me parece que está plenamente justificado el tren, particularmente en el corredor entre Cancún y Tulum, no por un tema turístico, sino sobre todo por la movilidad local de los trabajadores que se desplazan en la zona, de vertebrar pues también la parte turística. Creo que tiene sentido por el nivel de desarrollo turístico movernos en una vía de esta naturaleza de Cancún hacia Mérida. Me parece muy bien. Más allá de eso, yo te digo que no veo cómo va a funcionar el mercado. El mercado no funciona así, no funciona a partir de una obra de infraestructura, funciona a partir de otras cosas, y a lo mejor Palenque es muy interesante y yo creo que podría llegar muchas personas más y muchas podrían ir desde Cancún para allá. Ahora, si me apuras, pues es más, digamos, eficaz pues tomar un vuelo de 40 minutos, de 50 minutos, que hacer un recorrido como el que se plantea. Yo creo que habrá que ver, y como dices tú, ya lo dirá el futuro, ya lo dirá la historia, si esto cambia el rumbo del turismo. Yo pensaría que no necesariamente, que sí se va a fortalecer la competitividad de destinos que ya están en el mercado, pero no necesariamente la inclusión de nuevos destinos presentados pues abiertamente, Eduardo. En mi profunda ignorancia, Francisco, en tema turístico, me parece que haberle restado recursos a la promoción turística del país como sede en las plazas internacionales fue un error, así lo aprecio yo, posiblemente no sea de esa manera, pero el haberle jugado todo ese recurso que no era poco importante a un tren significa sacrificar a todo el país por una obra que no sabemos ni siquiera si va a funcionar. O sea, no estoy en contra del tren, simplemente digo que se financió finalmente con los recursos de la promoción turística. ¿Esto le puede hacer daño al país o es correcta la estrategia del gobierno? Son 2 puntos los que abordas y tiendo a coincidir contigo. Dirían los economistas, el costo de oportunidad es muy alto. Beneficiar a 5 estados supone que 27 otros no reciben apoyo en materia de infraestructura para el turismo, ¿no? Pues sí es un costo, me parece a mí, muy alto. Otra vez, toda vez que el país no tiene, digamos, las condiciones de infraestructura que quisiéramos. Y el segundo punto también es la pérdida de tu inversión en materia de promoción.
Hoy hemos tenido suerte en realidad, suerte por la ubicación geográfica del país, por el trabajo de los empresarios, porque lo hemos hecho también, el gobierno no cerró las fronteras, y también porque el mercado más importante para nosotros tuvo un avance muy rápido en la vacunación, y eso ha hecho que los turistas regresen tal vez mucho más rápido de lo que nos imaginábamos, los turistas norteamericanos. Pero esos turistas norteamericanos no tienen muchos otros destinos a donde ir. Y ese yo creo que va a ser el gran tema el próximo año y el siguiente. Una vez que el mercado cuente con muchas opciones para viajar, además de las que ofrece México, y en esas opciones se lleven a cabo acciones importantes en materia de promoción, de posicionamiento en los mercados, de todo el trabajo que hoy se hace en marketing digital, etcétera, etcétera, pues a ver cómo nos toca. Yo creo que ha sido fortuito pues lo que vivimos. Cerraría diciéndote eso. Me parece que es una omisión enorme que México, con este digamos, prestigio turístico, con la importancia del sector, se prive de tener una inversión pública en materia turística que además estaba resuelta, que no le costaba al erario, porque se pagaba con los derechos que tiene que pagar un turista cuando visita al país como parte del boleto aéreo. Bueno, Francisco, nosotros como aprecio que estés aquí con nosotros y te ofrezco una disculpa por haberte castigado la garganta, porque siempre parece que no, pero siempre hablar, y sobre todo hablar a estas horas, implica un esfuerzo, y cuando tiene uno la garganta lastimada, es un verdadero problema hacerlo. Te aprecio mucho, te extrañamos aquí en este tianguis para poder entender qué carajo se está pasando, y espero que tengamos la posibilidad de volver a platicar para que nos des luz sobre este asunto en una industria que es fundamental para la economía mexicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco la invitación. Yo lamento mucho pues no acompañarte a probar cómo sigue quedando la cochinita pibil por allá. Me imagino que tú serás, digamos, nuestro enviado especial por allá. Mucho éxito, muy buenos días, saludos. No te vayas, déjame ir a una pausa porque tengo que hacerte un par de preguntas y la haré durante la pausa comercial. Claro que sí. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Inauguración, y ese es para saludar a Javier. Ayer en la inauguración del tianguis turístico, el aplauso menos nutrido, de menor presencia, a la llegada del presidente. O sea, llega el presidente, de veras, en serio. Yo creo que una tercera parte aplaudió algo. No sabes, o sea, de veras, o sea, una recepción fría. Hablando con todo respeto al presidente, realmente fría. Y el aplauso más nutrido para la secretaria de Turismo de Yucatán. No, supongo que la conoces muy bien. Ya hice mi solicitud para poder, Michelle Friedman, que debió haber sido economista con ese apellido, desaprovechó la oportunidad. Pero a ver, entrevista a Baja California, ella sí le aplaudieron a rabiar, o sea, a rabiar. ¡Bravo, bravo! Yo no sé si eran paleros, pero bueno, fue evidente que él, y después se lo llevó el gobernador, y después se llevó un premiado que tiene habilidades, capacidades distintas, pero el presidente, y bueno, déjame decirte una cosa, hablando del chisme, hubo una persona, no identifiqué quién, que en la parte, el presidente hizo uso de la palabra media hora, y divagando en miles de cosas. Hubo gente que dijo, ya, bravo, bravo. El presidente no estaba hablando y ya le estaba diciendo, ya muere, ya. Y otros chiflando de, no le fue bien al presidente. Lástima que no leen estas cosas, no le fue bien. Pero bueno, Baja California Sur, ¿quién más sugieres?
trata de buscar empresarios. Ayer, y ese es el gran tema, no hubo empresarios hablando, haciendo uso de la voz. Bueno, vamos al aire. Muchas gracias, Francisco. Te mando un abrazo. Hasta luego. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Cómo estás, Javier Treviño, desde Monterrey? ¿Cómo estás? ¿Qué temperatura está ya en Monterrey? Pues está agradable, está pues, alrededor de como unos 14 grados, una cosa así. Bastante bien. Sí, Bastante está muy bien, pero clima, estoy ¿no? a punto de salir a la Ciudad de México. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, oye, nos habla sobre la competitividad y no, el gusto por la competitividad. Por la competencia, fíjate, te voy a hablar de que el lunes nos contaron dos historias contradictorias en el mismo escenario. O sea, la de un gobierno pro competencia y la de un gobierno anticompetencia. Lo malo, Eduardo, es que se trata del mismo gobierno. Fíjate que todos los lunes el Procurador Federal del Consumidor, ante el presidente de México como testigo, pues hace profesión de fe en la competencia. Y en la conferencia de prensa matutina, ahora el lunes desde Palacio Nacional, el procurador pues hace un recorrido por el país en esa sección que tiene de quiénes quieren los precios de los combustibles. Y pues la Procuraduría del Consumidor compara los precios de las principales empresas privadas, distribuidoras de gasolinas, diésel, gas, que compiten entre sí para ganar más clientes. Y también el lunes pasado el Procurador del Consumidor pues habló también de las ventajas de la competencia cuando se refirió al Buen Fin y los beneficios para los mexicanos de esta iniciativa del comercio organizado del país. Y fíjate que entre muchas virtudes de la competencia se encuentran el hecho de que yo creo que es el mejor método para asignar recursos en un mercado libre. Todos los elementos de una oferta, que son calidad, servicio, seguridad, durabilidad, y no solo el costo inmediato, pues se ven impactados favorablemente por la oportunidad que tiene el consumidor de seleccionar entre ofertas alternativas. ¿Y qué puede generar la competencia, Eduardo? Tú lo sabes bien. Menores costos y precios de bienes y servicios, mejor calidad, más opciones y variedad, más innovación, mayor eficiencia y productividad, crecimiento y desarrollo económico, mayor igualdad, yo diría que una democracia más fuerte, mayor bienestar, promoción de la iniciativa individual, de la libertad, de la libre asociación. Yo creo que la competencia en sí misma es buena. Cuando un gobierno y una sociedad son pro competencia, se logra un beneficio real. Los derechos de propiedad intelectual, las políticas antimonopolio se complementan para promover la innovación y la competencia. Yo creo, Eduardo, que la competencia es una fuerza universal y extremadamente poderosa. Y la competencia, de una forma u otra, es inevitable mientras las cosas que deseamos sigan siendo escasas. Es decir, mientras no haya suficiente para que todos tengan todo lo que desean. Entonces, la naturaleza nos impone la competencia. La escasez es un hecho fundamental e ineludible de la vida. Siempre que dos o más personas quieran lo mismo, pues la consecuencia necesaria es alguna forma de competencia para determinar quién lo tendrá. Bueno, hasta ahí la primera historia en la mañanera del lunes, pero en la mañanera del mismo lunes, el presidente defendió de nuevo su reforma constitucional en materia eléctrica. ¿Y qué busca esta propuesta? Bueno, pues tal y como el señor Manuel Bartlett la explica, la reforma busca garantizar que la Comisión Federal de Electricidad, como organismo del Estado, controle la industria eléctrica. Entonces, el control del sector eléctrico se concentraría sin contrapesos en la Dirección General de la CFE. ¿Qué significa en la práctica? Bueno, pues eliminar el mercado, porque se destruyen los tres pilares que requiere un mercado para operar, que son un regulador autónomo, la Comisión Reguladora de Energía, que la destruyen, que se integraría a la Secretaría de Energía, un operador independiente del Sistema Eléctrico Nacional, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que se va a incorporar a la CFE, y por lo tanto un despacho eficiente de la electricidad para privilegiar ahora las plantas de la CFE sobre las plantas privadas que son limpias y de bajo costo. Bueno, también
significa crear un monopolio en la práctica. Que la generación, suministro y comercialización eléctrica, hoy con garantía de competencia y libre concurrencia, pues quedarían reservados al Estado y controlados por la Comisión Federal de Electricidad. Los generadores solo podrán venderle a la CFE y los consumidores solo podrán comprarle a la CFE a las tarifas que la CFE diga. México sería entonces pues un país sin competencia, sin opciones. ¿Y qué más significa? Bueno, pues cancelar todos los permisos y contratos vigentes de manera inmediata, sin causa justificada. Eso tendría efectos confiscatorios sobre 44,000 millones de dólares de inversión privada, tanto nacional como extranjera. Entonces, prohibiría que las plantas privadas produzcan energía al momento en que se publique esa reforma constitucional, si acaso se aprueba, pues entonces carecerían de un permiso para hacerlo. ¿En qué se convertiría la CFE? Bueno, pues la reforma le daría a la CFE poder sobre todo el sector al hacerla juez y parte en los mismos mercados. Es decir, la CFE adquiriría facultades constitucionales para decidir discrecionalmente sobre qué. Bueno, sobre quién puede generar electricidad y quién no, incluyendo hogares y empresas. También puede decir discrecionalmente en qué orden se puede inyectar la energía a la red, privilegiando sus propias plantas por encima de las plantas limpias y de bajo costo. También la CFE decide qué tarifas deben pagar las familias y los empresarios. Además, por el subsidio van a ser más caras necesariamente. ¿Qué tecnologías, generación con gas, diésel, combustóleo, limpia, se permiten para la instalación de nuevas unidades de generación? Entonces, esta reforma de Bartlett haría dos cosas que vuelven inviable la participación del sector privado. En primer lugar, cancela unilateralmente todos los contratos y permisos vigentes. Y en segundo lugar, elimina las condiciones que permitían la competencia de las empresas para generar energía más limpia y a menor costo, y solo podrá vendérsele a CFE bajo las condiciones que CFE decida. Entonces, eso de que el 46% del mercado que plantean es para los privados, es una simulación de competencia para beneficiar a CFE, quien puede decir ese porcentaje desde el 0 hasta el 46%, según lo considere. La reforma además es retroactiva, confiscatoria en la práctica, cancelaría todos los permisos y contratos vigentes sin causa justificada, solo podría vendérsele a la CFE bajo las condiciones que ésta decida y cambiaría radicalmente todas las reglas con las que se estructuraron financieramente, pues esos 44,000 millones de dólares de activos en operación. Y esa retroactividad de la reforma es equivalente a una expropiación al cambiar arbitrariamente las condiciones sobre las que se pactaron las inversiones. Todos los proyectos, Eduardo, financiados caerían inmediatamente en bancarrota. El argumento del 46% del mercado es una simulación de competencia para beneficiar a la CFE, porque cuando concentra sin contrapesos todo el control del sector eléctrico en la dirección de la CFE, se le permite tomar decisiones arbitrarias sobre quién genera electricidad y al precio al que se va a vender y se va a comprar. Así es de que ese lunes nos contaron dos historias, una de procompetencia, otra de anticompetencia, y esto en el mismo país. Fíjate, antes de que tengas que partir hacia el aeropuerto, lo hemos platicado en este espacio y me da mucho gusto, de veras me siento orgulloso de que hayamos visto bien la jugada. Y desde que empezó el asunto de la crisis energética, digamos, por la elevación de los precios a nivel mundial, hablamos de que nos convenía tener un trato con Canadá y Estados Unidos, de un trato energético, un acuerdo energético como región, que garantizara que las empresas establecidas en México, sobre todo las empresas maquiladoras, que están exigidas en algunos casos a comprar energía limpia, pudieran contar con un abasto suficiente, barato, y que no hubiera interrupciones, porque la vez pasada, cuando hubo mucho frío en Texas, se suspendieron actividades en empresas maquiladoras del norte de nuestro país, y eso derivó en un costo importante que incluso pudo haberse reflejado en el comportamiento económico en aquel trimestre. Decíamos, ¿por qué no arreglamos
que las políticas, alineemos nuestras políticas energéticas, Canadá, México, Estados Unidos, trabajando como región, e igual en una de esas podemos pedir que haya algún beneficio para los mexicanos que van a Estados Unidos o Canadá y Canadá a ganarse la vida. O sea, es parte de la enchilada completa a la que aspiraba el señor presidente en ese entonces, Vicente Fox. Está bien visto. A mí me parece que tenemos que trabajar como región. Lo pone Biden antes de la reunión y el presidente revira con un, señores, me reúno con mis legisladores para que impulsemos la contrarreforma eléctrica. Correcto. Yo creo que es muy lamentable. Seguramente en la reunión que tiene el presidente mañana, la cumbre de América del Norte y en las reuniones bilaterales, se va a hacer algún tipo de cuestionamiento o al menos o al menos van a levantar las cejas de lo que está ocurriendo con el tema de la reforma eléctrica, porque eso, bueno, pues está no solamente poniendo en riesgo la competitividad de la región de América del Norte, sino está afectando los intereses contra la ley de las empresas privadas y de los inversionistas internacionales que decidieron traer su dinero, sus recursos, su innovación, su tecnología a nuestro país, y eso es muy lamentable. La verdad es que ayer que escuché ahí al líder del grupo parlamentario de Morena, cuando dice, vamos a ir a todos los distritos a explicar, ¿ni qué les van a explicar? ¿Van a decirles mentiras o qué es lo que van a hacer? ¿No? Qué lástima. Bueno, Javier, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Gracias, Eduardo, muchas gracias y buen viaje por allá en Yucatán. Muchas gracias, te lo aprecio mucho, muchas gracias. Hacemos una pausa, tenemos algunos asuntos, por ejemplo, hay un cuadro de Frida Kahlo que acaba de alcanzar récords de venta en una subasta. Vamos a hablar también sobre lo que dice el presidente. Nada más le adelanto una cosa. Dime, por favor, Leti, ¿qué acaba de decir el presidente en la mañanera? ¿Me decías? Dice que el aeropuerto Felipe Ángeles es la mejor obra que se está haciendo en el mundo, con un costo muy reducido, con mucha calidad y en muy poco tiempo. La mejor obra en el mundo, el aeropuerto de Felipe Ángeles. Bueno, debida proporción guardada, por supuesto. Hacemos una pausa y vamos con los detalles. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. A ver, Leti, entonces, ¿qué dijo el presidente ahorita? Pues eso, que el aeropuerto Felipe Ángeles es la mejor obra que se está haciendo en el mundo, y dice que así va a ser Tulum, que va a estar lista en 2023 el aeropuerto de Tulum. Y fíjate, otra cosa, anunció que la modernización del aeropuerto de Chetumal será manejado por una empresa operada por la Sedena, ¿Otro? Sí. Dice que para que con el paso del tiempo no regresen las privatizaciones. Bueno. No, pues eso es lo que dicen entre otras cosas, porque fíjate que llevaron a la chica esta, Elizabeth García Vilchis, de ¿Quiénes tienen las mentiras? Sí. Bueno, pues la llevaron a Cancún, porque hoy la mañanera está realizándose desde Cancún y empezó a las 6 de la mañana. Válgame Dios. Sí, y dice, pues habló de las mentiras contra la reforma eléctrica, y luego te va a comentar algo que, bueno, pues el chiste se cuenta solo. Dice, los medios dicen todo al revés. ¿Y qué crees que dijo? Que hay críticos a la reforma eléctrica como Mario Amparo Casar. O sea, la ponen a leer nombres que ni siquiera conoce. No se equivoca, pero Mario Amparo Casar, en fin. Bueno, oye, qué barbaridad, qué noticias. Déjame ir rápido antes que se nos vaya el tiempo. Se subastó una obra de Frida Kahlo. Así es, Lalo. Se subastó en una conocida casa de subastas en Nueva York. 34.9 millones de dólares alcanzó la obra, que se llama Diego y yo, y es el pago por
artista latinoamericano más alto que se ha hecho. Frida Kahlo. Uh-huh. Bueno, vamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Vamos, Enrique. Bien, hay un asunto que no debe de pasar desapercibido y que habla mucho de cómo va el trayecto de la economía. Honestamente, yo no me había percatado, no me había dado cuenta de la existencia de un proceso que ya es muy significativo y que pudiera estar hablando de un retroceso en el proceso de recuperación o de un proceso de recuperación muy lento que posiblemente se haya suspendido o haya llegado al mínimo deseable. ¿A qué refiero? Cerca de 2 millones de créditos han sido sujetos de reestructura entre los beneficiarios y las instituciones bancarias comerciales. Esto nos está diciendo algo. Nos está diciendo que la economía no está marchando con el vigor que pensábamos y nos está diciendo que quizá el empleo no está ofreciendo los frutos que uno quisiera y que la recuperación del empleo quizá es más lento de lo que las cifras están diciendo. Enrique Díaz Infante, investigador del CEI, tiene los detalles. En torno al dinero. Y este es nuestro mañanero. A nosotros también nos toca. Eduardo, mi comentario del día de hoy es sobre las casi 2 millones de reestructuras de créditos al consumo que, según datos de la Comisión Nacional Bancaria, han tenido lugar en este 2021. ¿Por qué se están presentando esta cantidad tan elevada de reestructuras? ¿Se debe a problemas de liquidez de los clientes, problemas de solvencia o a otras causas? Eduardo, una reestructura de créditos implica modificar los términos y condiciones de la obligación de pago original entre acreedor y deudor en cuanto a la tasa de interés, plazo e incluso monto a pagar en caso de que haya quitas. Los créditos al consumo, de acuerdo con la Circular Única de Bancos, contemplan los créditos directos, incluyendo los de liquidez que no cuenten con garantía de inmuebles. Los mismos derivan de operaciones de tarjetas de créditos personales, de créditos para adquisición de bienes de consumo duradero y de créditos a empleados de la banca, entre otros. Eduardo, la parte positiva de una reestructura bancaria es que el deudor mejora las condiciones de pago del crédito en cuanto a plazo y monto del crédito, aunque a veces le puede implicar dar mayores garantías. Para el acreedor bancario, la parte positiva es que evita el costo de constituir reservas para hacer frente al eventual impago del crédito. Eduardo, la crisis económica desatada por la pandemia afectó considerablemente el ingreso de las personas y de las empresas en razón de las medidas sanitarias adoptadas para enfrentar la misma, lo cual golpeó a México y al mundo, especialmente fuerte en 2020. En el caso de México, más que en el caso de otros países donde sí se dieron apoyos fiscales al sector productivo y a las personas, la crisis llevó a los negocios y a las personas físicas a sobrevivir endeudándose. Así, a fin de evitar que el previsible incumplimiento de pago a las obligaciones crediticias con la banca por parte de los deudores a causa de una circunstancia fortuita se tradujera en una crisis financiera que afectara no solo a los acreedores y deudores, sino también a la estabilidad económica del país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores atinadamente anunciaron en 2020 medidas contables y de reservas para incentivar a las instituciones de crédito a celebrar reestructuras con sus deudores antes del 31 de enero de 2021. Así, Eduardo, el que haya un número elevado de reestructuras bancarias de créditos al consumo indica que los ingresos de las personas se vieron afectados, pero también refleja que las medidas tomadas por las autoridades y las instituciones bancarias fueron adecuadas e incentivaron a los deudores a reestructurar sus créditos para evitar caer en mora con los costos que esto implica y la eventual pérdida patrimonial por la ejecución de garantías. En ese sentido, Eduardo, pues parecía ser que es una buena noticia el que haya tantas reestructuras, porque no se tradujo esto en una afectación a la estabilidad financiera del país.
sino simplemente se quedó una crisis económica. Hasta aquí mi comentario del día de hoy, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias Enrique, muchas gracias. Bueno, antes de ir a los saludos, quisiera que repitiéramos lo que en la pausa comercial dimos parte del trayecto de la mañanera. ¿Qué fue lo que acaba de afirmar el presidente en Cancún, Leti? El presidente dijo que el aeropuerto Felipe Ángeles es la mejor obra que se está haciendo en el mundo, con un costo muy reducido, con mucha calidad y en muy poco tiempo. Y dice que así será el aeropuerto de Tulum, que se va a inaugurar a finales de 2023. También dice que la modernización del aeropuerto de Chetumal será manejado por una empresa operada por la Sedena, lo mismo que el Tren Maya, como ya lo había anunciado, para que con el tiempo no regresen los privatizadores y quieran convertir los bienes a particulares como en el periodo neoliberal. Esto fue lo que... algo de lo que comentó el presidente. Con debida proporción, yo creo que debe haber obras más importantes. No que no tenga el aeropuerto Felipe Ángeles, no es que carezca de importancia, pero me parece que en el mundo debe haber obras sensiblemente más importantes que la del aeropuerto alterno a la Ciudad de México. Pero bueno, con todo respeto, me permito expresar mi punto de vista. Gracias, Leti. Vamos a los saludos, Miriam. Claro que sí, Lalo, saludamos con mucho gusto a Francisco Castillo hasta Houston, Texas, le mandamos un gran abrazo. Alex Escaldrufo allá en Lomas de Cocoyoc también, hola, muchas gracias por estar con nosotros. Torres Sibón, a Jesús Próspero allá en Delicias, Chihuahua, a María Alcántara en Puebla, dice que también hace mucho frío. Alberto Elías en Calgary, que ya habíamos dicho, a menos 10 grados. George Wisniewski en Juriquilla, él dice que hace mucho frío allá en Querétaro. Mirna González Altamirano, está en Mérida, Lalo, Mirna González Altamirano. Eduardo Carriola Nava, Pedro Guerrero Ramírez, a Manuel Licea, por supuesto, también a Tavo Rivera hasta Mexicali, y un saludo muy especial a Isabel González Pérez en Guadalajara, porque hoy es su santo. Es día de las Isabeles. Así es. Están aquí tan dormidos, a ver. Para Isabel González Pérez. Hoy es su santo otra vez, ¿no? Sí. Bueno, no sé si lo celebra hoy o lo celebró la vez pasada, pero de todos modos. Si se llama Isabel y hoy su cumpleaños. Su santo, su santo. Muchachos, si son tan amables. Especial para Isabel. Muchas gracias. Muchas felicidades a nombre de todo este equipo de trabajo. Muchas gracias. ¿Qué más tienes por ahí? Pues ya, saludos ya. Ya, ahora sí, ya. Me los di de corridito para no quedarles a deber ninguno. Bueno, hacemos una pausa. Después tendremos a Ana Luisa Cepeda. ¿Cómo estás, Ana Luisa? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, de aquellas materias que deberían de enseñar a la escuela y no las enseñan, y cuando la gente entra a trabajar, de verdad que se valoran demasiado, pero que también las deberíamos de empezar a aquilatar. Entre otras cosas, civismo, por cierto. Exacto. Bueno. Criterio, ¿no? Algunas cosas así. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Ana Luisa Cepeda. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Hola, bien, ¿y ustedes? Hola. Bien. Oye, una clase especial de geografía para la secretaria de Educación Pública. No me digas, ¿qué dijo? Ayer dijo que Hermosillo y Cananea están en Jalisco. No, bueno. Es la comparecencia de senadores. Espérame, ¿que Cananea y quién? Hermosillo están en Jalisco. No me digas, eso dijo. ¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, a lo mejor se refería a algún pueblito que se llamara así, ¿no? Hasta yo sé que están en Chiapas. No puede ser. Y Cananea y Hermosillo están en Jalisco. Ajá. De veras que, qué bueno que me dijiste eso, porque me levantes el ánimo.
Hijo, no puede ser, Cristian. Pero me encanta cómo pueden improvisar bien rápido, se ponen en modo auditorio bien bonito. Vean Bueno, todos. no me cansaré de decirles a usted que para mi sorpresa, el aplauso menos nutrido durante el tianguis se dio al presidente cuando llegó al recinto. Muy desangelado. Yo no recuerdo un aplauso al presidente tan poco nutrido en un evento que, por cierto, faltó convocatoria. No menos de 1,000 personas, se quedó largo el auditorio. En los extremos había como 20 filas, hileras de sillas vacías. Ahí tengo las fotografías, no estoy mintiendo. Wow. Y no, sí, un asunto. El aplausómetro parece que es banal, pero en realidad dice mucho. Y el auditorio no estaba de buen ánimo ayer para el presidente de la República, y menos para un discurso de media hora. Pero bueno, regresamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Sabías que el cuerpo crece en el descanso, no durante el entrenamiento? Tus músculos se reparan y crecen 36 horas posterior al entrenamiento. Si no descansas, estás realmente perdiendo tu tiempo. Bueno, te doy la más cordial bienvenida, pero permíteme, creo que hay algo que le llegó a Miriam que quiere expresar al aire. Dime, Miriam. Ana Luisa, buenos días. Hola. Sí, ves que platicaba la confusión de la Secretaría de Educación Pública de estados. A ver. Espérame. Vale la pena porque lo dijimos en la pausa comercial y es posible que usted no lo haya escuchado. ¿Nos los puedes repetir ya al aire, Leti, por favor? Es que ayer tuvo un resbalón la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que dijo que Hermosillo y Cananea están en Jalisco. Ok. Mira, con todo respeto, me provoca mucha risa ese error evidente, ¿no? Y espero que no crea que eso es así, pero bueno, evidentemente se le fue. Eso fue con los diputados, ¿verdad? Con los senadores. Con los senadores. ¿Y algún senador se dio cuenta que eso no es así? Pues no lo sé. Cabe la posibilidad que los senadores hayan dicho, pues sí, claro, Cananea, sí, y Hermosillo están en Jalisco. Pero bueno, a ver, dime, Miriam. Lidia Mora dice, cálmense, está en Veracruz, se equivocaron de situación geográfica, es lo que nos dice Lidia Mora. Pues sí, no, Lidia, ya dije que está en Chiapas. Bueno, muchas gracias. Gracias, perdóname, Ana Luisa, ahora sí vas. No te preocupes. Pues mira, lo dirán de risa. Sin embargo, bueno, parte de uno de los problemas dentro de la pandemia, pues son algunos temas básicos, ¿no? Que algunas veces no nos enseñaron en la escuela. Por ejemplo, nutrición, ¿sí? Actualmente se ha detectado que parte de la mayor molestia de que los virus se reproduzcan, pues se reproducen en sistemas donde hay más hongos, más virus y donde se come más azúcar. Segundo, hay un tema de inteligencia emocional. Y para que logremos ser mucho más productivos, fíjate que es increíble las cifras que tenemos. El 67% de la población experimenta un aumento de estrés. El 57% de la población tiene mayor ansiedad. El 54% está emocionalmente exhausto. El 53% está triste, ¿sí? El 28% tiene problemas para concentrarse y el 20% tarda más en terminar actividades, ¿sí? Esto, aunque no lo crean, son temas súper básicos, pero por ejemplo en la escuela tampoco nos enseñan el tema de una inteligencia social, ¿no? El cómo generar vínculos, el cómo generar interacciones, tanto con la autoridad como con pares, como con compañeros, y entonces actualmente ya se hace como sumamente básico y obviamos algunas cosas.
Cosas que tampoco nos enseñan en la escuela es como este tema de inteligencia financiera. Como ustedes vieron, la derrama económica del Buen Fin, bueno, pues nos lleva a pensar que pagos chiquitos y abonos chiquitos, bueno, pues así nos llevamos a 30 meses, 60 meses, y entonces no tenemos una cultura de inteligencia financiera en la cual nos permita guardar y tener ese guardadito, ¿no? Al inicio de la pandemia nos permitía tener ahorros para 3, 4 meses, sin embargo, después de 20 meses es imposible que la gente siga teniendo ahorros. También es importante el tema de oratoria. Algunos sabemos, miren, no nada más el tema de oratoria. Cuando nosotros estamos en búsqueda de candidatos, es increíble ver cómo la gente plasma sus ideas gramaticales de manera muy corta y también por eso no consigue empleo de manera ágil. Otro punto es el tema de las ventas. El tema de las ventas tiene que ver con ese enganche emocional con lo que decimos y de alguna manera conocer nuestro producto. Otro punto es el tema de felicidad y positividad. Ojo, no, el tema de felicidad no quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar felices, pero sí tiene que ver con un tema de bienestar físico personal y positividad ante aquellas situaciones que no podamos resolver o que no tengamos el control sobre ellas. Y el tema de la creatividad e innovación, que en este momento se volvió crucial y que muchas de las personas y muchas de las empresas se están reinventando y renovando, se vuelve sumamente importante. ¿Qué pasa? Cuando la gente y los recién egresados entran a trabajar, pues piensan que de alguna manera los proyectos ya van a estar hechos, pero tenemos que aprender a desarrollar en los chicos esta parte de construcción y de innovación. ¿Por qué? Porque actualmente el tema de burnout está siendo sumamente frecuente y además nos lleva a temas exhaustivos en los cuales disminuimos mucho la productividad, la constancia y la tenacidad. A veces no nada más no son los chicos de reciente ingreso, sino también los adultos y los profesionales que ya están en el medio laboral y que de alguna manera pues nos hace falta un poquito más de criterio, de tenacidad y de esta orientación a resultados. ¿Cómo ves, Eduardo? Pues bueno, mira, hay mucho que tiene que hacer el empresario y tiene mucho que hacer el país para realmente recuperarse de un proceso que ha sido muy doloroso por la pandemia y que nos ha arrastrado a circunstancias que todavía no distinguimos con claridad. ¿A qué me refiero? No nos hemos dado cuenta, por ejemplo, del retraso educativo que implicó la pandemia. Lo vamos a apreciar meses después, en 2023 y seguramente en el 2024 tendremos claro ¿cuánto perdimos por la pandemia? Me están diciendo, por ejemplo, ya que hablamos de materias que no estamos aplicando en los grados escolares, que en algunas escuelas públicas se está trabajando, un día trabajan unos niños, 2 horas y después, o 3 horas, y después llega el siguiente grupo de niños las siguientes 3 horas y después el martes llega el cuarto grupo 3 horas y después el quinto grupo 3 horas y así se van alternando. Yo no sé qué grado de educación, qué eficiencia en educación podremos tener si trabajamos de esa manera. Y amén de que no estamos aplicando las materias que hoy son absolutamente necesarias para entender y poder permitir que los niños se defiendan en un mundo que ya ha cambiado radicalmente, Ana Luisa. Pero y además de que es básico, tú dices en unos meses se va a ver, no, en unas generaciones, la parte de la interacción social llega a ser sumamente importante, ¿no? Y a los chiquilines, pues les dicen, bueno, es más fácil estudiar desde casa. No es lo mismo. No es lo mismo porque tenemos que acostumbrarnos a generar entregables, ¿sí? A trabajar en base a resultados y entonces a los chicos, pues a veces solamente los enseñamos a cumplir. Y en este momento lo que necesitamos como país es acelerar la productividad, ¿sí? Acelerar las fuentes de ingreso y las fuentes de empleo, pero hay algunas cosas que no nada más el empresariado, sino también la parte laboral, pero ¿qué crees? En casa también se deben de educar ciertas cosas, ¿sí? Que de alguna manera dices, oye, básico, criterio 1, criterio 2 y criterio 3, de verdad es sumamente importante, porque de ahí vienen las disfuncionalidades en las empresas. Estamos hablando de la información informal como el chisme, como los rumores, como el manejo de estas malas prácticas, ¿no? Pues sí, lamentablemente eso no lo toma en cuenta el sistema educativo, ¿no? Lamentablemente no lo estamos aplicando.
y tenemos una secretaria, con todo el respeto, que pues la verdad creo que como estratega en materia educativa está muy atrás de lo que en otros momentos estuvimos de personas como Vasconcelos, o tuvimos en las épocas de los 30 de la excelencia educativa, que procuraban pensadores que eran realmente personas que eran los estrategas en materia educativa nacional. Ya eso lamentablemente ya no se ha repetido en la historia de los gobiernos mexicanos, pero bueno, ya veremos qué pasa. Y además vale la pena porque estamos a punto ya de cerrar el año, ¿no? Todo el mundo empieza con los buenos deseos, todo el mundo se empieza a querer, todo el mundo empieza a ver lucecitas, arbolitos y todo, y es el momento también de refrendar qué es lo que queremos como empresas y cómo vamos a cerrar el año, porque ojo, el personal empieza a escasear en todos los ámbitos, ¿no? Entonces hay que tomar previsiones porque la gente, bueno, pues empezamos a tener una alta movilidad en estas fechas para que de alguna manera estemos prevenidos, y la siguiente sección estaremos hablando de esos protocolos de emergencia que hay que tener en estos casos, ¿no? En los cuales, bueno, pues en las fiestas navideñas y en estas épocas, pues llegan a ser importantes. Muchas gracias. ¿Protocolos como cuáles? ¿Protocolos como Oye, cuáles? bueno, primero que nada, protocolos de, por ejemplo, de protección civil, protocolos de seguridad física, ¿sí? Protocolos de crisis, por ejemplo, también en el tema de asaltos o de poder salvaguardar la integridad de los mismos colaboradores y de la misma gente. ¿Por qué? Porque la gente ya empieza a tener más dinero, ya se empieza a abundar mucho el tema y el manejo de efectivo, entonces la gente a veces anda un poco más relajada, pero hay que tener mucho más cuidado, ¿sí? Sí, ¿tú crees? Yo creo que ya se lo gastaron. A quienes les llegó, ya se lo gastaron. Ay, ojalá que no. No, bueno. Deberíamos de hacer algunos tips, 10 tips, por ejemplo, para que la empresa pueda cambiar ciertos hábitos y prepararlos para que los adopten y los empiecen a aplicar a partir de enero del 2022, aprovechando que es año nuevo. Deberías de ayudarnos a hacer eso. ¿Qué prácticas tendríamos que cambiar en las empresas y en el ejercicio y la administración del recurso humano para que la empresa, independientemente del tamaño que tenga, sea una empresa que adquiera o que practique hábitos de empresa de clase mundial? Claro, porque yo te voy a decir algo, a partir de enero, y no a partir de enero, sino a partir de ahorita, uno de los temas es el flujo de efectivo, ¿no? Del cual todos estamos careciendo, pero es sumamente importante. No es un tema de empresa, sino también es un tema personal y de inteligencia financiera que debemos de estar adoptando. Pues bueno, ¿dónde pueden comunicarse contigo? Mira, estamos en Q23, talentohumano.com, ¿sí? Y mi correo es luisa.cepeda@q23talento.com. Ahí estamos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana Luisa. Hasta la próxima semana. Muy amable. Hasta luego. Nosotros nos despedimos, Miriam, por favor. Así es, les damos las gracias por haber estado con nosotros, por su participación, sus comentarios. A nombre de todo este gran equipo que forma En Torno al Dinero, muchísimas gracias. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana de nueva cuenta. Pásenla. Muchas gracias. Hasta mañana a las 6. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.